Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a su noticiero, edición especial de Telediario. Hoy tenemos una entrevista importante por todos los acontecimientos que se han dado en nuestro país, eventos de tal importancia que afectan a la sociedad, y estamos precisamente con el presidente de la República, el señor Otto Pérez Molina, para que él nos platique principalmente de tres temas importantes. Estamos hablando de los pactos que él ya ha llevado a cabo, de tres, de los cuales él de alguna manera se comprometió con la sociedad guatemalteca. Vamos a hablar un poquito sobre el problema que hay ahorita con la educación, con los maestros y por supuesto la legalización de las drogas, que ha causado revuelo no solo a nivel centroamericano, sino de América Latina. Muy buenas noches, señor presidente, gracias por haber aceptado esta invitación a una entrevista, y sabemos que hace pocos minutos también sostuvo otra entrevista con CNN en español. Así es, Elsie, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio en el noticiero tan importante, y decirle que sí, efectivamente, estamos a un mes y días de haber tomado posesión y, bueno, hemos logrado avanzar en muchas cosas. Fueron tres pactos, señor presidente, recuérdenos cuáles fueron. Pero los tres pactos que yo dije que se iban a implementar era el pacto fiscal, el pacto hambre cero y el pacto por la paz, la seguridad y la justicia. Son los tres pactos que los estuvimos hablando en la campaña, que nos comprometimos y que ahora, ya estando en el ejercicio del poder, estamos ya avanzando sobre los tres. De estos son dos los que prácticamente se han iniciado, ¿verdad? Podríamos decir, o se han concretado. Por ejemplo, el del hambre cero, donde de alguna manera ustedes se comprometieron también, o sea, el interés de ustedes es reducir la desnutrición de nuestro país en un 30%. Es en un 10% realmente la lucha que queremos hacer, que es una meta bien ambiciosa, Elsie. En los últimos 30 años los números de la desnutrición no se han movido, se han mantenido. Y nosotros nos estamos poniendo una meta ambiciosa, que es bajar un 10%, el 50% de los niños que hoy está padeciendo desnutrición crónica, y ojalá cuando entreguemos el gobierno, todavía suena que es muy alto, pero lograr bajar ese 10% va a ser verdaderamente, creo yo, un logro muy importante. En resumen, señor presidente, ¿qué consiste este hambre cero, este proyecto? Porque lo escuchamos, sabemos que se inauguró en diferentes lugares del interior del país, pero específicamente, ¿qué es? Lo que nosotros buscamos es hacer una convocatoria. Primero, hacer una alineación de todas las instituciones del gobierno para que se comprometan también con todos los recursos que nosotros identificamos, que son alrededor de 2.000 millones de quetzales, para luchar y poder trazarnos esa meta y cumplir esa meta que nos hemos propuesto. Eso es internamente, pero luego convocar también a los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca para lograr hacer la conciencia de que no podemos seguir realmente con esos niveles de desnutrición que es provocado por la mala alimentación o por la falta de alimentación. Tiene que ver también cuestiones de salud, especialmente la salud primaria, la salud preventiva, que también vamos a hacer un esfuerzo acompañando todo este proyecto del pacto de hambre cero. Luego, nosotros tenemos varios programas, aquí es el pacto tiene varios componentes. Por ejemplo, uno de los componentes es la ventana de los 1000 días. Esa ventana de los 1000 días acompaña a la madre desde que se identifica que quedó en estado de gravidez hasta que el niño tiene 2 años. Si el niño tiene 2 años y no tiene desnutrición porque se logró acompañar con este programa de la ventana de los 1000 días, vamos a ser exitosos. El niño que ya a los 2 años no tiene desnutrición crónica, ya tiene las costumbres para poder salir adelante. Luego, además de eso, tenemos pues las transferencias condicionadas en efectivo, el dinero que se está llevando al interior. Son 3.000 quetzales más o menos, ¿verdad? Por lo que nos dijo el ministro de Agricultura. Ese es el programa que nosotros le llamamos el Triángulo de la Dignidad. Que ese Triángulo de la Dignidad sí son créditos hasta por 3.000 quetzales, que el compromiso que tienen es para que ellos puedan lograr una buena cosecha, con esa misma cosecha lograr hacer los pagos, y tienen derecho a poder continuar en el programa con un crédito que prácticamente no va a tener cargado de intereses, y no va a tener como que si fuera un banco, y además de eso se va a seleccionar a las personas que puedan tener acceso a esto. Pero tenemos también el programa que se ha llamado Mi Familia Progresa, que es dinero que se lleva en efectivo a las mujeres especialmente, y nosotros lo que estamos haciendo ahora es todo esto pasa al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí lo que hacemos es que ese dinero también no solo se entregue como se venía haciendo irregularmente, sino que sea regularizado.
estamos echando a andar un programa en donde la madre guía, que así le llamamos, que está responsable por cada 10 madres que están dentro del programa, tiene un teléfono celular, en donde ella va a recibir el mensaje qué día les va a llevar su pago para que alerte a las 10 madres que están bajo su responsabilidad de orientarlas. Va a tener ese mismo teléfono, está programado para tener mensajes que se puedan relacionar con otras cosas. Por ejemplo, el niño, nos pueden reportar si el maestro no llegó a clase, nos pueden reportar también si hay una madre que esté pasando algún problema y que esté en estado de gravidez, nos pueden reportar si hay algún niño que la desnutrición crónica le esté ocasionando o complicándose con alguna otra enfermedad, para que pueda haber una alerta temprana y podamos reaccionar lo más pronto posible. Quiere decir de que ahora, más allá de ir con un programa que se vuelve clientelar o que se vuelve de quedar bien para ver si logro ganar un voto, lo que estamos haciendo es transparentarlo, es sistematizarlo y es organizarlo con controles que nos permitan saber que el dinero de los guatemaltecos, porque son impuestos de los guatemaltecos, están llegando a la familia que necesita que se le llegue y que está llegando en forma regular, y que además de eso ellos están cumpliendo con la parte que les corresponde. Señor presidente, otro de los pactos es el pacto fiscal. Finalmente es aprobado en el Congreso y ustedes han indicado pues son beneficios para los guatemaltecos a partir de 2013, ¿verdad? Se empieza a aplicar. Sí, así es. La pregunta obligada es, algunos analistas están diciendo que con esto están de alguna manera afectando el sector de medio de nuestro país. Aclárenoslo usted en este momento. Gracias, Elsie. Sí quiero decirle que no es cierto, que aquí alguien malintencionadamente, como siempre sucede cuando hay alguna reforma tributaria, siempre hay gente que trata de confundir a la población. Yo quiero decirles claramente, Elsie, no se afecta a la clase media. Es decir, aquí nosotros lo que buscamos es el nombre, hasta que le pusimos, que es el nombre de la actualización tributaria, fue porque realmente lo que estamos haciendo es actualizar las leyes de los tributos que estaban atrasadísimas. La ley, por ejemplo, la planilla del IVA, es una ley que tenía 20 años de estar aquí en Guatemala. Ningún otro país en Latinoamérica, ni siquiera a nivel mundial, tienen este tipo de leyes. Lo tenía Bolivia y lo quitó hace 18 años porque no les funcionó, y nosotros seguimos con eso, y lo que se estaba haciendo era evadir la forma de pagar los impuestos. Entonces lo que estamos haciendo es actualizarlo. Ahora, lo importante cumple con los principios de equidad y de progresividad. Y esto lo que quiere decir es que el que tiene más es el que va a pagar más, pero la clase media no va a salir afectada, no va a cargársele, ni las leyes están orientadas a cargarle a la clase media. Es progresivo, que son uno de los principios básicos para cuando se está hablando de tributos. ¿Qué pasa con los privilegios fiscales, señor presidente, específicamente con el reglón 2989, donde se han escudado incluso algunas maquilas y otro tipo de empresas que no deberían entrar en ese renglón? Bueno, lo que nosotros buscamos es ir quitando todo ese tipo de privilegios. Es decir, hay incentivos que en algún momento pudieron servir, pero que también cuando ya cumple, todos los incentivos, para comenzar, Elsie, deben de ser incentivos que son temporales. Y hoy la tendencia a nivel mundial es ir quitando cada vez más los incentivos. Así que nosotros también vamos en esa línea de motivar en algunos momentos que sea propicio para atraer inversiones al país y mejorar oportunidades de empleo. Pero la tendencia es ir cada vez quitando más esos privilegios. Quiere decir que más o menos en el 2015, tal como lo se había indicado en la Organización Mundial de Comercio, estos privilegios deberían de haberse eliminado totalmente. Así es, totalmente tienen que estar eliminados en el 2015 y nosotros vamos avanzando en esa línea. Vamos con el pacto de seguridad. ¿Cómo estamos con eso? De seguridad, justicia y paz. Paz, seguridad y justicia. Elsie, el día domingo que tenemos la Junta de Gabinete, que es algo que ya lo dejamos prácticamente instituido, vamos a tener la primera presentación en donde va a estar encargado ahorita el ministro de Gobernación y el secretario de la Paz. Nos van a hacer una primera presentación al gabinete para poderlo discutir, para poderle hacer las correcciones, las sugerencias que salgan, y luego empezar ya a socializarlo con los diferentes sectores y personajes del país. Nosotros lo que creemos es que esto es muy importante. Hay pasos que ya se han dado que no los vamos a dejar por un lado. Por ejemplo, los más de 100 compromisos que quedaron recogidos en el Gran Acuerdo por la Seguridad, en donde estaban como impulsores
el que es llamado el G4, el grupo de los 4, nosotros lo que estamos haciendo es tomar en cuenta, tal vez no los 100 compromisos, pero priorizar 15 o 20 de los más importantes, recogerlos y asegurarnos que los vamos a cumplir. Por otro lado, creemos también que en los acuerdos de paz, pues hay muchos compromisos que no han sido cumplidos, pero en estos 4 años podemos enfocarnos en 10 o en 12 compromisos, traerlos nuevamente a la discusión de la sociedad guatemalteca y asegurarnos que lo podemos cumplir. Y luego, lo más importante es tratar de movilizar a la mayoría de los guatemaltecos para que luchemos por la paz, la seguridad y la justicia, porque esta es una tarea de todos. Y eso mismo estamos haciendo en los 3 pactos, porque muy rápidamente, retomando el pacto fiscal, esto que pasó en el Congreso es solo un componente del pacto, pero de aquí nosotros tenemos comprometidos presentar 10 leyes al Congreso a favor de la transparencia, tenemos el compromiso de luchar contra el contrabando, la evasión y la elusión, tenemos el compromiso de elevar la calidad del gasto y tenemos el compromiso, por supuesto, de asegurarnos que cada quetzal de los guatemaltecos va a ser bien utilizado. Entonces, estamos dando los primeros pasos. Y en el pacto, por ejemplo, de hambre cero, nosotros queremos llevar, y esto ya se está empezando a caminar en el mes de abril, llevar a 10,000 jóvenes de las áreas urbanas a que vayan a convivir con una familia en el interior, en el área rural, que tenga un niño con desnutrición crónica. Para que vaya en un fin de semana, que vaya el sábado, que duerma ahí con ellos y que el domingo se pueda regresar. Lo que buscamos es sensibilizar a los jóvenes del área urbana, que aquí tenemos un gran problema y una gran necesidad. Y en el tema por la paz, la seguridad y la justicia, nosotros esperaríamos tener una convocatoria para que nos manifestemos, para que vayamos a una concentración, a una marcha, a decir: rechazamos la violencia, estamos por la paz, por la seguridad y por la justicia en Guatemala. Y yo creo que estas convocatorias nos van a ayudar a demostrarnos que los guatemaltecos que queremos esa paz y la seguridad somos mucho más de los pequeños grupos que nos tienen hoy con la violencia y con la inseguridad en estos altos niveles. Bueno, señor presidente, tengo que preguntarle sobre eso, porque esto ha sido un tema que en las 2 últimas semanas ha causado un revuelo, tanto a nivel centroamericano como a nivel latinoamericano: la legalización de las drogas. ¿Por qué apuesta usted a la legalización por las drogas? Bueno, Elsie, yo creo que después de 30 años de violencia, y que lo que ha dejado aquí desde los países del sur, que son los que cultivan y los productores de la droga, los países de tránsito, como es el caso de Guatemala, y los países de consumo, como el mayor consumidor, que es Estados Unidos, ha habido en estos 30 años un aumento de la violencia, un aumento de esa lucha que no ha tenido cuartel, pero que por otro lado nos deja a gobiernos y a estados como el de Guatemala en una gran desventaja, cuando vemos que son 49,000 millardos los que anualmente están trasegándose con la droga. 49,000 millardos de dólares, con presupuestos que esos 49,000 millardos son por mucho el presupuesto de Guatemala. Entonces nos deja a nosotros en una desventaja, en una desigualdad tremenda. Y por otro lado, nosotros creemos que la corresponsabilidad para hacer esta lucha no ha tenido la equidad que todos quisiéramos. Así que aquí yo, primero que nada, Elsie, les digo, mientras no haya un acuerdo sobre la despenalización, nosotros vamos a seguir nuestro mejor esfuerzo para luchar contra el narcotráfico. Pero lo que estoy llamando yo es a decirles: mire, tenemos que buscar otras alternativas. Ya por 30 años ya no vimos de que lo que ha habido es un aumento. Tenemos las estadísticas de Naciones Unidas, no estadísticas de cualquier otro ente, en donde de 1998 al 2008 se aumentó el consumo de la cocaína, se aumentó el consumo de marihuana y el consumo de anfetaminas. Así que lo que vamos es en un camino de una escalada del consumo, y eso trae la escalada también de los carteles, la escalada de la violencia en nuestros países, y nosotros por lo menos debemos de buscar y de proponer otras alternativas, como es hablar de la despenalización. Y aquí quiero aclarar, Elsie, no estoy hablando de que solo en Guatemala, tiene que ser un acuerdo de todos los países. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia que lamentablemente en Guatemala fue un terreno de la Guerra Fría, 36 años de enfrentamiento armado interno que terminó con una solución pacífica. Hoy llevamos 30 años ya en países de Norte, Centro y Sudamérica de este enfrentamiento armado, porque así es, por el narcotráfico, y tenemos que buscarle otras alternativas.
De todas maneras, la droga sigue llegando, sigue el aumento, siguen las muertes, sigue la destrucción y sigue el consumo. ¿Por qué no hablar de una despenalización? Señor presidente, ¿y cómo va a convencer a usted a Estados Unidos? Porque si se convence a Estados Unidos y se sienta a la mesa, es mucho más fácil convencer al resto de países centroamericanos. Sí, definitivamente. Yo digo, la respuesta de Estados Unidos me pareció a mí muy rápida al decir que no están de acuerdo con el tema. Yo creo que más allá de decir que estamos o no estamos de acuerdo con que se despenalice, lo primero, el primer paso que debemos de buscar es estar de acuerdo en sentarnos a hablar sobre el tema. Es decir, eso no implica que necesariamente vayamos a estar o no estar de acuerdo. Por ejemplo, las declaraciones de la presidenta de Costa Rica me parecieron a mí muy centradas. La presidenta de Costa Rica dijo, mire, si hay una propuesta seria para sentarnos a hablar sobre la despenalización, ¿por qué no hacerlo? Es decir, no quiere decir, y lo dijo ella misma, no quiere decir que yo esté de acuerdo con la despenalización. Estoy de acuerdo en sentarnos a hablar, a escuchar argumentos, a escuchar estudios, a ver razones sobre las cuales podrían en algún momento ojalá llegar a acuerdos sobre el tema de la despenalización, pero no implica que el decir yo estoy de acuerdo en discutirlo no quiere decir que esté de acuerdo en las conclusiones finales de que esté a favor o no de la despenalización. Bueno, y para finalizar, señor presidente, el día a día, el magisterio ya ha empezado nuevamente su huelga. Ya vimos que el año pasado afectaron a una serie de estudiantes, a un gran porcentaje de estudiantes guatemaltecos, de más de la mitad del ciclo escolar fue ininterrumpido. ¿Cuál va a ser la posición de este gobierno? Bueno, yo quiero contarle a Elsie que estuve en Totonicapán, precisamente en una escuelita de Totonicapán, el día en San Andrés Yecul, el día jueves, y el día hoy estuve en el Petén. Ayer jueves estuve en Huehuetenango y el miércoles estuve en Totonicapán. Le hice el llamado a los directores y a los maestros de que cumplamos, que hagamos el compromiso de tener a los niños 180 días en clase este año. Yo espero de verdad que los maestros respondan a este compromiso. No es un compromiso con Otto Pérez, no es un compromiso con el actual gobierno, es un compromiso con nuestros niños, es un compromiso con los padres de familia, es un compromiso con el dinero que también del sueldo que se les está pagando a los maestros, que es dinero de los impuestos de los guatemaltecos. Ahora, los maestros tienen el derecho de petición, tienen el derecho de protestar, pero lo que no pueden hacer es violar la ley. Es decir, no se puede estar afectando los derechos de otros guatemaltecos, quitándoles y vedándoles su derecho de libre locomoción, parando las carreteras, haciendo manifestaciones en lugares en donde no se permite la circulación de los guatemaltecos. Así que, primero que nada... Y el derecho a la educación de los niños. Y el derecho a la educación a los niños, que es lo principal, también atender a los niños y en lugar de estar protestando, dejarlos a ellos para que se vayan a sus casas o dejarlos abandonados. Yo creo que esto no puede ser. Ahora, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sentarnos con los maestros, pero lo que sí les digo yo también a todos los guatemaltecos es: yo voy a apoyar a la ministra de Educación en cualquier medida administrativa que ella tenga que tomar para los que no estén cumpliendo con las obligaciones que tienen. Yo les recuerdo a los maestros que ellos están siendo pagados, el sueldo de ellos viene del bolsillo de todos los guatemaltecos a través de los impuestos y tienen que cumplir con su responsabilidad de darles clases a los niños, no dejar las escuelas y venirse aquí a hacer protestas. Que esas protestas deben de ser precisamente con los maestros, que se puedan discutir, que puedan nombrar una comisión y que puedan venir a hablar con la ministra. Le quiero contar que la ministra me dijo ayer que la protesta es por porque le quedaron pendientes unos pagos de unos bonos que el gobierno anterior se comprometió y que el gobierno anterior no les pagó. La ministra ya les había dicho a ellos que el lunes empieza a hacer esos pagos cuando no era responsabilidad nuestra, pero se va a cumplir. Y sin embargo dijeron que de todas maneras venían a protestar, entonces yo la respaldo a ella por cualquier decisión administrativa. Si tienen que levantar actas a gente que no se presentó a su trabajo como lo debía haber hecho, la voy a respaldar. Y bueno, creo que aquí lo que tenemos que hacer y los guatemaltecos estamos esperando es que se respete la ley y que haya orden en el país. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por este tiempo que nos dio. Ahí sí que para tratar los temas que se están tocando en la agenda, los últimos temas, y que han provocado algunos ciertas controversias, pero que han sido muy interesantes que haya sido en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Elsie, buenas noches. A ustedes, amigos, nos vamos con más información después de estos mensajes.